Nos encontramos en el segundo episodio de La Siguiente y en esta ocasión vamos a hablar sobre la seguridad ciudadana en Bogotá. Justo por esto me encuentro con Andrés Macías Tolosa, quien es profesor y experto en seguridad. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a los micrófonos de Caracol Radio. María Emma, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí contigo y con la audiencia. Andrés, el mismo alcalde de la capital, quien lleva pocos días en el cargo, ha manifestado que la seguridad es una de sus prioridades. De hecho, ya se desarrolló el primer Consejo de Seguridad con el ministro de Defensa y él señaló que en sus prioridades de la seguridad se va a enfocar en proteger la vida de los ciudadanos, en hacerle frente al hurto, la extorsión y mejorar los entornos urbanos. Cuéntame, desde tu perspectiva, ¿consideras que hay alguna otra prioridad con respecto a la seguridad que le haga falta al señor alcalde? Pues María Emma, lo que planteó el alcalde junto con el comandante de policía y el secretario de seguridad está enfocado en esos 4 componentes principales que, como yo lo veo, es una medida inmediata que se pueden tomar acciones puntuales para obtener resultados en el corto plazo. En ese sentido, yo creo que está bien, es suficiente para empezar a abordar la situación, entendiendo que es un contexto, son unas estrategias que se van a implementar, yo diría como un plan piloto para ver cómo evolucionan en estos primeros meses de gobierno, porque durante los primeros 6 meses del año, el gobierno tiene que elaborar su plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, que ya es una política mucho más estructural en materia de cómo va a manejar la seguridad y la convivencia ciudadana en los próximos 4 años. Entonces, esos 4 puntos y las estrategias elaboradas sobre esos 4 puntos, lo que hacen es retomar lo que se venía haciendo, fortalecer lo que se venía haciendo con ese nuevo enfoque del nuevo alcalde, el nuevo comandante de policía y el nuevo secretario de seguridad para obtener resultados inmediatos. Esto, claro, yo sí diría que debe estar acompañado por de pronto 3 elementos fundamentales adicionales, pero que no tienen la misma inmediatez o que no se pueden obtener resultados o ver resultados inmediatos, que tiene que ver primero con fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y especialmente en policía, pero eso toma tiempo. Si eso no se hace, casi que ninguna estrategia de seguridad va a funcionar en el mediano y largo plazo. En segundo lugar, yo creo que también es fundamental visibilizar más lo que hacen las autoridades frente al crimen, porque de esa manera también se puede incidir en la percepción de seguridad de la ciudadanía. Si la ciudadanía ve que se están haciendo las cosas bien, pues va a identificar que en realidad lo que se está haciendo en materia de seguridad también va por buen camino y como que todo se vuelve una bola de nieve positiva. Y en tercer lugar, vale la pena también que la administración se enfoque en hacerle entender a la ciudadanía que la seguridad ciudadana y la convivencia ciudadana requieren de una participación activa por parte de la ciudadanía. La seguridad ciudadana se debe entender como una coproducción de seguridad en donde los ciudadanos tienen un rol activo. Claro, ese rol no consiste en reemplazar a la policía y tomarse la justicia por mano propia, pero sí hay muchas actividades que como ciudadanos podemos realizar para apoyar la labor de la administración de seguridad y de la fuerza pública para que entre todos mejoremos el contexto de seguridad y convivencia ciudadana de la ciudad. Hay 2 cosas puntuales que mencionas que me llaman la atención y que quisiera detenerme sobre ellas, y es la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad, pero también la misma participación de los ciudadanos frente a la seguridad y cómo ellos aportan. El alcalde señaló que en su estrategia del plan de seguridad va a buscar involucrar a los ciudadanos, pero ¿cómo se puede lograr esto cuando los ciudadanos desconfían de la justicia y digamos que de alguna manera señalan que la justicia acá en Colombia llega muy tarde? Pues María Emma, yo diría que ese es uno de los principales retos del actual alcalde y yo diría que de todas las autoridades civiles en el país, porque es un problema del nivel nacional. Entonces, claro, cuando estamos hablando de seguridad y convivencia ciudadana, estamos hablando de un rol activo también del ciudadano para apoyar la labor de la policía, por ejemplo, en donde, por poner un ejemplo puntual, los ciudadanos pueden denunciar cada vez que se les comete algún tipo de crimen, algún tipo de delito. Y de esa manera las autoridades pueden empezar a elaborar
estrategias focalizadas en los territorios donde hay más crimen o estrategias focalizadas en el tipo de delito que se cometió. Pero sin esa información, entonces las autoridades no van a poder actuar de manera eficaz y van a actuar con información que no es completa. Y de esa manera los resultados no van a ser suficientes. Y por eso el principal reto es trabajar por fortalecer y por recobrar esa confianza del ciudadano en las autoridades civiles y también en la policía y en el sistema de justicia. Hay acciones puntuales que se pueden desarrollar desde la administración distrital para fortalecer esos elementos, pero también se requiere de un acompañamiento del orden nacional, por ejemplo, en cuanto a la política de justicia, la política criminal, porque ahí viene un componente que se sale de las manos del alcance de un alcalde y requiere de apoyo de un nivel superior como sería el entorno nacional. Tocas otra cosa que quiero preguntarte, pero lo haré más adelante. Como te comenté, quiero detenerme en otro tema y es la percepción ciudadana. Precisamente el año pasado, durante el 2023, a principios, tuve la oportunidad de conversar con el ex subsecretario de Cultura Ciudadana y algo que él me explicaba era que lamentablemente por la misma viralidad de los delitos que ocurren a diario, por ejemplo, los robos, los hurtos, de personas que cuentan sus experiencias y sus tragedias, lo que ocurre es que la percepción de la ciudadanía frente a la seguridad es que pues es nula, que casi no hay seguridad y que eso está de cierta forma influenciado por estos videos que se vuelven virales. Ahora bien, tú comentas el hecho de que es importante trabajar en la política de criminalidad y que en este momento, pues, por supuesto, las autoridades, como lo son los alcaldes y los mandatarios, no pueden, digamos que, trabajar de alguna manera en esto. ¿Cómo se puede llegar a una solución para mejorar esa política criminal? Ahí es donde tiene que entrar el Congreso. Tú tocas un tema, dos temas que son muy importantes, y es que las autoridades locales sí tienen la capacidad de intervenir de alguna manera en este contexto de administración de justicia a nivel territorial. Pero la política criminal a nivel nacional sí requiere de ajustes, bien sea desde el Congreso o bien sea desde el Ejecutivo. Por ejemplo, una reforma a la justicia o ajustes en la administración de justicia, en el esquema de justicia, podría tener un impacto directo sobre cómo opera la justicia también a nivel territorial. Entonces, claro, ahí hay un componente importante donde la articulación entre el orden local y el orden nacional resultaría fundamental. Pero a nivel de percepción, también es importante eso que mencionas, en donde, claro, hay videos que se hacen virales, hay noticias que se difunden rápidamente a través de redes sociales, en donde el principal elemento que se viraliza o el principal elemento que se comunica es: ocurrió un delito, ocurrió un crimen y estamos plagados de crimen y no se hace nada. Exactamente. Pero es que ahí es donde viene un componente fundamental basado también con lo que te dije anteriormente, y es que, claro, se conoce el crimen, pero no se sabe qué pasó después. Y resulta que en muchos de los casos de esos acontecimientos que se hacen virales, se muestra al ladrón que robó o a la situación de criminalidad que ocurrió, pero no se muestra qué hizo la policía después. ¿Se capturó al delincuente o no se capturó al delincuente? ¿Se logró incidir en la estructura criminal o no? Y muchas veces sí se hace, muchas veces la policía sí es efectiva, la policía sí llega al lugar de los hechos y captura al delincuente, pero eso no se comunica o no se viraliza como si se viraliza el crimen. Entonces, claro, eso afecta negativamente a la percepción de seguridad porque se ve que el crimen ocurre, pero no se ve qué se hace después. Si la administración local logra mostrar qué se hace después, pues va a mostrarle a la ciudadanía que efectivamente sí se está haciendo algo contra el crimen. Claramente esto no quiere decir que entonces no hay criminalidad y que la justicia funciona perfectamente y que las autoridades funcionan perfectamente. No, hay crimen y el crimen ha aumentado y las estadísticas muestran cómo ha evolucionado ese comportamiento delictivo, pero sí hace falta mucho visibilizar qué hacen las autoridades después de que el crimen ocurre. Qué interesante lo que manifiestas, porque precisamente creo que ahí los medios tenemos también un rol importante y es difundir las noticias positivas, y es cuando estos hechos de criminalidad pues tienen una real solución positiva.
Y creo que es algo en lo que los medios tenemos como que trabajar un poco más y no quedarnos solo en hay muchos crímenes, están ocurriendo estas cosas, pero lo que tú expresas y es contar el después de. Efectivamente, y ahí es donde la coproducción de seguridad es fundamental. No solamente las autoridades civiles o la policía, sino ciudadanos y otros actores, como bien lo mencionas, los medios de comunicación, haciéndole seguimiento a la noticia. Eso sería también fundamental. Dos estrategias del alcalde son las patrullas gourmet y los bicicuadrantes, que en resumidas cuentas son el aumento del acompañamiento de las autoridades en zonas comerciales. Tú como experto, ¿consideras que estas estrategias pueden llegar a funcionar realmente? Sí pueden ser estrategias importantes, como lo mencionaba, en el corto plazo. Pueden tener un impacto inmediato porque allí es donde gran parte de la criminalidad está ocurriendo. Entonces, focalizar todos los esfuerzos en estos focos de criminalidad pueden incidir primero en disuadir el crimen en esos entornos, en los restaurantes, en los comercios, mostrarle a la población que las autoridades están haciendo cosas efectivas, que están reaccionando inmediatamente, puede incidir tanto en disuadir el crimen como en mejorar la percepción de seguridad de la población, y eso es fundamental, como lo mencionaba, en el corto plazo. Y eso también tiene impacto en la economía de la ciudad, por eso se vuelve como una bola de nieve desde un punto de vista positivo. Pero eso no es sostenible en el largo plazo, y por eso yo creo que esas estrategias son importantes y pueden ser muy exitosas en el corto plazo, en un momento o buscando resultados inmediatos, pero que se van a tener que ir ajustando poco a poco en los primeros meses de gobierno mientras se elabora el Plan Estructural de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Claro, y es ahí donde también entra el rol de los ciudadanos como actores que denuncian, ¿no? Porque si no hacen la denuncia, pues las autoridades, por más que estén en el sector, pues no van a actuar porque desconocen de los hechos, ¿no? Claro, y ahí también valdría la pena rescatar otro elemento adicional de esta administración, es que está retomando con esas estrategias cosas positivas que se venían haciendo en la administración anterior que se van a fortalecer. Por Trabajar ejemplo, sobre lo construido. exacto. Entonces, esta focalización en bares, restaurantes, comercios, está también atado a esas redes ciudadanas que se venían desarrollando y que se van a fortalecer, se van a retomar. Y con la llegada de un nuevo comandante de policía y este nuevo secretario de seguridad, creo que se van a fortalecer. Y como lo mencionaba, se pueden hacer acciones inmediatas porque eso ya existía y se van a fortalecer poco a poco. Entonces, yo creo que pueden tener resultados exitosos en el corto plazo. En medio de esto, el alcalde señaló que él va a buscar tener el apoyo y va a generar, digamos que de alguna manera, la integración del sector privado. ¿Cómo consideras que se puede generar una verdadera coordinación con el sector privado para garantizar la seguridad en la ciudad? Bueno, María Emma, ahí hay dos elementos a rescatar. El primero es de estos frentes de seguridad y estas redes ciudadanas en donde comercios, empresas privadas, diferentes bares, restaurantes, han ido construyendo unas redes a través de las cuales se pueden comunicar, se pueden cuidar, se pueden articular adecuadamente con la fuerza pública. Es una forma de ir involucrando poco a poco al sector privado en esta coproducción de seguridad y convivencia ciudadana. Y ese es un elemento. Pero hay otro elemento que son las empresas de seguridad privada que existen en la ciudad, bueno, en todo el país, pero focalizados en la ciudad, que existen en diferentes partes de la ciudad, y son empresas que tienen acceso a cámaras, acceso a otros esquemas de vigilancia, que tienen la posibilidad de recopilar información que puede ser útil en materia de inteligencia. Entonces, incorporar también al sector privado, al sector de seguridad privado, como complemento y como apoyo a la seguridad pública es fundamental, y eso ya se ha hecho poco a poco. Ha habido unos planes estructurales en algunas ciudades del país que las han ido incorporando lentamente, y yo creo que hacia allá se puede llegar en un plan un poco más estructurado, articulando los dos, la seguridad pública y la seguridad privada. Y un ejemplo puntual es en el uso de cámaras de seguridad del contexto privado que apoyen también la labor de la policía y de la vigilancia pública. Claro, aunque yo creo que un tema importante aquí es qué tanta vigilancia constante se le hace a estas cámaras de vigilancia, ¿no? Porque una cosa es tenerlas instaladas y otra cosa es que efectivamente haya una persona detrás, o no sé, si esté utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, que identifique patrones de crímenes,
No sé si eso ya ocurre. Eso ya ocurre y precisamente en diferentes partes de la ciudad ya se han ubicado centros de control en donde hay funcionarios de la Secretaría y hay uniformados que revisan las cámaras en tiempo real. Andrés, otra de las grandes preocupaciones que ha expresado el alcalde ha sido el tema de la extorsión. De hecho, la Procuraduría señaló en julio del 2023 que 3.000 ciudadanos se vieron afectados por este delito que estaba ocurriendo desde las cárceles. En medio de esto, el alcalde señaló que su estrategia va a ser consolidar un grupo anti-extorsión que va a estar fortalecido por la Policía Judicial, Inteligencia, el Ejército y acompañamiento de la ciudadanía para hacerle frente a este delito. Pero hay algo adicional aquí que usualmente los ciudadanos desconocen y es el tema de los inhibidores de señales. De hecho, tengo que comentarles y confesarles que yo creía que una posible solución a este delito eran los inhibidores de señales. Sin embargo, investigando para esta entrevista, descubrí que estos inhibidores de señales que tiene actualmente el IMPEC son obsoletos porque le hacen frente a la tecnología 3G. Recordemos que actualmente en el país se está implementando, la tecnología 4G es la tecnología que está actualmente y en unos meses va a llegar la tecnología 5G, la cual celebro y va a hacer que tengamos un internet mucho más veloz. Ahora bien, Andrés, como experto, ¿qué medida adicional consideras que sería importante para hacerle frente a la extorsión que ocurre desde las cárceles? Bueno, frente a la extorsión que ocurre específicamente desde las cárceles, los inhibidores de señal son una posibilidad, pero como bien lo mencionas, no son suficientes y son rápidamente superadas por las estructuras criminales que operan detrás de estos delitos de extorsión. Pero como bien lo mencionas también, la extorsión que se produce desde las cárceles no es exclusiva de un mismo territorio o un mismo municipio. Una estrategia local en materia de lucha contra la extorsión no sería suficiente. Debe haber una estrategia articulada a nivel nacional para lograr incidir en este tipo de extorsión, en donde en primera medida está esa articulación desde el orden nacional, en segunda medida está que quienes terminan siendo desafortunadamente víctimas de extorsión puedan denunciar para que nuevamente se le brinde información a las autoridades para que las autoridades puedan reaccionar adecuadamente, que es algo que desafortunadamente hace falta. No toda la extorsión se denuncia y como no toda la extorsión se denuncia, las autoridades no tienen control y conocimiento total de lo que está sucediendo en el país. Más allá de lo que sí se puede hacer a nivel local, como se planteó en esta administración, y es crear un grupo especializado en combatir la extorsión. Entonces, estrategias así yo creo que pueden funcionar. Ahora quiero que nos centremos en el tema de los puentes seguros, que es otra estrategia que va a implementar el alcalde. Básicamente lo que él espera es que haya mayor acompañamiento de las autoridades en estas zonas. Pero yo quiero expresar aquí el punto de que precisamente estrategias como esta ya se han implementado y desde mi perspectiva o lo que se ha visto es que no han logrado funcionar. ¿Qué consideras tú al respecto? Bueno, esta estrategia es una de muchas, una de un plan estructural mucho más grande. Entonces, claro, estrategias como estas ya se han implementado y lo que se ha demostrado es que no se puede tener un uniformado o 10 uniformados en todos los puentes de la ciudad al mismo tiempo para evitar que los crímenes ocurran en estos puentes. Entonces, son medidas transitorias, medidas que buscan mejorar los entornos en los cuales se moviliza la ciudadanía. Los puentes desafortunadamente son un foco de crimen por varias razones, entre esas, por ejemplo, poca iluminación, entre esos, por ejemplo, como lo hemos vivido en los últimos años, muchos frentes de obra que operan en la ciudad por todas las construcciones que estamos viviendo, se realizan o existen al lado de estos puentes y eso hace que los puentes se conviertan en sitios donde la criminalidad a veces se siente segura. Como no hay iluminación, pueden cometer el crimen. Esas estrategias de poner uniformados en los puentes sirve, es una medida que visibiliza la presencia de fuerza pública y puede llegar a disuadir el crimen en ciertos momentos y en ciertos contextos y puede brindarle a la ciudadanía una sensación de seguridad mucho más alta, mucho más amplia.
pero no son medidas que sean sostenibles en el mediano y en el largo plazo. Entonces, se han realizado previamente, pero deben estar acompañadas de muchas otras estrategias que a medida que todas vayan cumpliendo los resultados esperados, va a poder existir un puente donde en un momento hubo uniformados, pero mientras las demás estrategias se van implementando, ya no va a haber necesidad de un uniformado en todos los puentes. Claro, es una estrategia de cierta forma complementaria, ¿no? Y de esta manera lo que se buscaría es mejorar la seguridad. Quiero que ahora analicemos el rol de la ex alcaldesa Claudia López. Ella, finalizando su periodo de mandato, expresó que pese a que hizo un largo trabajo para poder mejorar la seguridad en la ciudad, no se logró. Cuéntame, como experto, qué fue lo que ella hizo bien y, por supuesto, en qué falló. Bueno, pues aquí es mucho más fácil, claro, hablar de lo que sucedió y mirar el pasado con un retrovisor y poder ver qué funcionó y qué no funcionó. Pero en la administración anterior hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Uno de los más importantes es lo que vivimos en la pandemia. La pandemia hizo que la población no pudiera salir a las calles y la población no salió a las calles y los criminales tampoco. Entonces muchas estructuras criminales tuvieron que cambiar su accionar delictivo para recuperar gran parte de lo que perdieron, mirándolo desde el punto de vista de las rentas criminales durante esa época de pandemia. Y eso hizo que la reconfiguración del crimen después de la pandemia incidiera de una manera diferente en la criminalidad en la ciudad, y eso afectó un poco el plan inicial que tenía la alcaldesa al inicio de su mandato. Eso por un lado. Entonces, no podemos dejar de analizar el contexto de seguridad sin identificar el impacto que tuvo la pandemia en la criminalidad. Sin embargo, yo creo que sí hay resultados importantes, nuevamente, que no se visibilizan tanto como podría ser. Durante la administración anterior se desarticularon una gran cantidad de estructuras criminales, como por ejemplo los Camilos, Satanás, se lograron capturas importantes frente al Tren de Aragua, que son resultados positivos, pero que al mismo tiempo también generaron otro tipo de problemas. Por ejemplo, la desarticulación de estructuras criminales y lograr capturar a las grandes cabecillas, sacó a los cabecillas del entorno criminal, pero también hizo que muchas de esas estructuras se atomizaran. Y entonces empezó a haber criminalidad que no existía en unos territorios donde antes no estaban, pero con con una estructura menos fuerte, pero continuando la comisión de crímenes en algunas partes de la ciudad. Todo esto, claro, afectó negativamente lo que la alcaldesa y lo que la administración de Claudio López tenía pensado en materia de seguridad. Hay otro punto positivo que yo creo que sí es importante resaltar y que esta administración está retomando, y es los frentes de seguridad, las redes ciudadanas, cómo se logró reestructurar esa relación entre ciudadanos, vecinos y comercio para tratar de apoyarse en materia de seguridad. Yo creo que eso es un proceso lento que va aumentando, que va creciendo y que yo creo que puede tener un resultado positivo si se fortalece, como al parecer lo va a hacer esta administración. Claro, y es que tú tocas un punto importante y es que no se puede desconocer precisamente la crisis de salud que tuvimos, pero que también fue una crisis económica y social, en donde muchas personas lamentablemente perdieron su trabajo y pues por supuesto esto yo creo que influyó en la criminalidad, ¿no? Porque personas tuvieron que recurrir a la delincuencia porque no tenían más medios para buscar cómo suplir sus necesidades. Cuéntame si quieres aportar algo más que no hayas podido expresar a lo largo de la entrevista. Bueno, no, María Emma, yo creo que lo fundamental aquí es tratar de reconocer la importancia que tiene una participación activa de la ciudadanía apoyando la labor de las autoridades, en donde yo creo que es fundamental buscar que la ciudadanía denuncie más, pero para eso claramente desde las autoridades y desde la policía se debe tratar de hacer lo posible por facilitar la denuncia para que sea un trabajo conjunto y de esa manera entre todos podamos apoyar la labor de provisión de seguridad ciudadana y también tratar de entender que la policía no está para todo, la policía no está para resolver todos los problemas que tenemos en la ciudad. Hay muchos temas de convivencia que se pueden resolver entre los mismos ciudadanos o entre las mismas autoridades civiles encargadas de resolver problemas de convivencia.
pero desafortunadamente nuestra cultura está asociada a que todos los problemas, tanto de seguridad como de convivencia, los debe resolver la policía, una policía que no tiene un pie de fuerza suficiente. Entonces yo creo que por ese lado también tenemos que ser conscientes de la necesidad que tenemos de resolver problemas de convivencia entre nosotros mismos. Claro, entonces es ahí en donde la ciudadanía, pero también el sector privado y por supuesto las autoridades y los mismos mandatarios tienen que ejercer un rol activo en la seguridad. Andrés, profesor, gracias por estar en La Siguiente y en los micrófonos de Caracol Radio. Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido suficiente para responder todas sus inquietudes y que la audiencia haya podido tener claro estos temas que son muy interesantes y muy complejos de abordar. No, claro que sí, yo creo que va a haber una segunda parte porque es que el tema de la seguridad es algo muy importante para todos los ciudadanos. Confieso, yo soy de Bogotá y yo salgo a las calles con miedo a que me roben y espero que eso cambie a futuro. Como bien lo mencionaste, la idea es esperar a que estas medidas que plantea el alcalde pues surjan efecto, así que más adelante espero tenerte de nuevo aquí en La Siguiente para analizar cómo ha avanzado ese plan de seguridad del alcalde. Claro que sí, con mucho gusto.